al teléfono, dialogamos con Carolina Volonté, quien es magíster en Economía y responsable del área de estudios económicos en la Bolsa de Cereales y Productos de nuestra ciudad. Carolina, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Mauro Senesi, de este lado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Y justamente preguntarte, Carolina, llegamos al mes de abril, momento de definiciones para todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario en nuestra ciudad, porque se viene la época de siembra de cosecha fina, y bueno, preguntar las perspectivas que se ven, entendiendo que estamos ante un año riguroso en lo climatológico. Sí, por supuesto. Hay muchos factores que están en juego en este momento, donde el productor, si bien tendría que tener, como vos decís, la cabeza puesta de alguna manera en la siembra de la fina que se viene, hoy por hoy todavía estamos evaluando los efectos que tuvo el clima, tanto en la fina que ya pasó, como bueno en la cosecha gruesa, que como sabemos las problemáticas desde el punto de vista productivo son muy significativas, con pérdidas realmente importantes, y en un año también donde lo político, en un año electoral, que generalmente genera incertidumbre en el productor, sobre todo pensando que vamos a sembrar con un gobierno y vamos a cosechar con otro. Entonces las reglas del juego a veces suelen cambiar y eso le genera cierto resquemoro o esa incertidumbre en el productor al momento de tomar su decisión. ¿Cuánto está influyendo también la posibilidad que hoy se dice que se va a anunciar $1 que incluso va a superar a todo lo que tiene que ver con el cultivo de la soja, sino que se va a hacer extensivo? No sé si alcanza a los productos típicos de nuestra zona, como es cebada y trigo. Bien, bueno, estamos a la espera. Al mediodía, en teoría, Massa va a anunciar cuáles son las medidas efectivas que va a tomar, pero como vos decías, se está hablando de $1 agro, que sería más amplio que el dólar soja que tuvimos, pero en cuanto a estos grandes cultivos, en principio, ya te digo, estamos a la espera de las definiciones del contenido de la medida, solo va a afectar lo que es soja, porque hay que tener en cuenta que el trigo o el maíz son estos bienes llamados culturales o que inciden en la mesa de los argentinos, y que cualquier variación en su precio también afecta a la inflación. Entonces, en principio, se espera que este dólar solo sea para la soja y para economías regionales, como así lo definieron, que todavía no se sabe el detalle de qué economías o qué productos entrarán o estarán englobados en esas economías regionales. Pero esta es una medida que los productores ya vienen y que el sector en general ya viene esperando hace varias semanas, e incluso podemos decir que desde finales de diciembre, cuando se terminó con el programa de incremento exportador en su segunda versión, ya se estaba hablando o se estaba esperando si iba a existir esta tercera versión. Entonces, sin duda, estamos todos a la expectativa de qué es lo que van a anunciar hoy. Carolina, respecto a las estadísticas que uno puede observar en el movimiento portuario, en el sector cerealero de Bahía Blanca, hay una caída casi en el torno del 53-55%. Cuando uno mira otras estadísticas de puertos muy importantes y referentes, como es sin duda el de Rosario, observa un 70%. Podemos hacer un análisis muy directo, muy lineal, que la sequía ha pegado un poco menos en nuestra región, a diferencia de lo que es quizá la zona núcleo, el sur de Santa Fe, centro-sur de Córdoba. Sí, sin duda. Hemos sido más beneficiados por el clima en ese sentido. Se ha creado una especie de microclima, o pasamos a ser la región núcleo en estas producciones, donde si bien también afectó y cayó la productividad en relación a campañas anteriores, la merma fue más baja que a nivel nacional. Sin embargo, tener una caída de prácticamente el 50% en los envíos, realmente se sintió estos meses en el puerto con el poco movimiento. Nosotros que vamos siguiendo semana a semana cómo es la descarga de los cereales y oleaginosos y la carga, es decir, la salida de las exportaciones, hemos notado una baja en la actividad realmente importante, que también nos las manifiestan los propios exportadores, de alguna manera encendiendo las alarmas, sabiendo que esto de alguna manera va a continuar en los próximos meses, porque como decíamos al principio, la cosecha de gruesa también se vio severamente afectada, o sea, con una producción de soja que se proyecta prácticamente a la mitad de lo que fue el año pasado, caídas muy importantes también en maíz, es decir, un año
donde desde el punto de vista productivo, tanto las campañas de fina como gruesa han sido severamente afectadas. O sea que podemos decir que, a diferencia de otras implementaciones del dólar soja, en este caso este dólar agro, es una cuestión más no se busca liquidar un saldo muy exportable que haya quedado sin exportar, sino que es una cuestión que lo poco que queda que se haga en este tiempo. No sé si logro explicarme con la pregunta. No va a modificar mucho el panorama este dólar, a diferencia del otro tipo de cambio que se llevaron adelante en los meses anteriores, fin de año pasado incluso. Claro, el objetivo que persigue el gobierno es el mismo, que entren dólares y tratar de alguna manera de resolver o paliar el problema en las arcas del Estado en cuanto a este tema. Pero como vos bien decías, el remanente que queda de la cosecha de soja 21-22, se habla entre 8, 9, algunos plantean 10 millones de toneladas, pero tenemos que tener en cuenta que parte de esa cosecha ya está destinada a el pago de alquileres o algún que otro compromiso que tengan los productores, por lo que hay que ver el efecto que, al menos en este primer tiempo, en estas primeras semanas, este programa o este dólar agro tendría sobre la liquidación de soja. En principio lo que se habla es que el objetivo que se buscaría es de 4.000 millones de dólares. Carolina, ¿estás ahí? En principio, sí. Ah. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perdón. No, lo que les comentaba que el plazo en principio, por lo que se habla extraoficialmente, sería mayor al de los programas anteriores. Se habla de 45 días en el caso de la soja, que iría a partir de este sábado hasta el 24 de mayo. Y esto también, el periodo es un dato clave, porque, como te decía, el remanente de la campaña 21-22 es muy baja. Y nos enfrentamos a una producción de la 22-23 que va a rondar los 25 millones de toneladas, es decir, una caída en la producción. Entonces, que este programa se extienda en mayo es también interesante para analizar, porque coincide con el empalme de las campañas. La cosecha de la nueva campaña es baja ahora, o sea, la mayor actividad se va a dar a partir de mayo, que es cuando va a ingresar la soja en el plano comercial. Entonces creo que no sé, sería muy temprano decir si en estos primeros días va a tener un verdadero efecto o el efecto se va a dividir en todo este tiempo que dure el programa. No sé si yo también me expliqué con la respuesta, sí. O hice más lío. No, pero quedó ahí que, sí, entendido que no debe ser al azar que se lleve hasta marzo y se haya extendido para justamente aunar y que esto no esté enfocado en el remanente que quedó de campañas anteriores, sino que se proyecte en la próxima liquidación lo más rápido posible, que comienza de lo que tiene que ver con gruesa en el mes de mayo. Creo que lo interpreté bien, decime vos. Y Carolina, uno siempre tiene que mirar distintas variables, el clima es uno, el otro es el tipo de cambio. Preguntarte por el lado internacional, cómo vienen los precios. Creo que ya no tenemos las cifras de los meses posteriores a la guerra, pero hay que decir que tampoco volvieron a precios preguerra. No, exactamente, como vos decís. Sí hemos notado una merma, una tendencia a la baja después de esos precios extraordinarios que vimos el año pasado, pero hoy por hoy la situación, en este contexto, centrándonos en la soja, que quizás es el que más interesa para ver qué va a pasar también en el plano local, podríamos decir que es de precios firmes. Tenemos a Brasil, bueno, con una cosecha récord, que se proyecta récord, con algunas demoras en la cosecha que está teniendo en este tiempo, pero aún así, al ser los valores récord, esto va a generar cierta presión en el mercado cuando entre, por supuesto, todo el aluvión al circuito comercial. Otro de los factores que tenemos que mirar siempre es Estados Unidos, otro de los principales productores y exportadores en este sentido, donde, en el último informe que publicó el USDA la semana pasada respecto a los stocks trimestrales y a las perspectivas de siembra, plantearon, en cuanto a esto último, a las perspectivas de siembra de la nueva campaña, un valor similar a la del ciclo previo, pero el dato estuvo en que fue menor a lo que esperaba el mercado. Entonces esto de alguna manera inyectó un poco más de presión alcista sobre los precios. Y después es, como decimos siempre, tenemos que ir mirando diferentes variables y la variabilidad que va teniendo las cotizaciones semana a semana.
seguir también la evolución que está teniendo el petróleo, que en los últimos días tuvo un repunte en su precio y que esto impacta directamente en el mercado de los aceites vegetales, como lo es el aceite de soja, donde Argentina lidera el mercado de exportación, y como siempre ver qué es lo que pasa con la demanda china y cómo continúa evolucionando. Bien, y ya para finalizar, a pocos días, ¿cómo viene la organización por el tema de las jornadas de Cebar? Bueno, estamos a un mes nada más de que arranque esta segunda jornada internacional de cebada, que va a ser el 4 y 5 de mayo, que es organizada por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, pero cuenta con la coorganización de otras grandes instituciones como lo es, bueno, APRESID, la Cámara, INACE, la Universidad, CIABA, ASA, seguramente me estoy olvidando de alguno, pero realmente va a ser una jornada muy interesante porque va a abarcar el cultivo de cebada, que es tan importante para nuestra región, desde todas sus aristas, desde lo técnico y desde lo comercial, y por supuesto hablando no solo de las forrajeras, sino también de las cerveceras. Es decir, se plantean una jornada que se divide en 2 días realmente muy interesantes, con disertantes nacionales y también internacionales, que nos van a estar contando qué es lo que pasa en el mercado europeo, que es muy importante desde el punto de vista de la cebada cervecera y forrajera también, por supuesto, disertantes que nos van a estar comentando acerca de el mercado chino y qué es lo que está pasando con las nuevas conversaciones que está teniendo con Australia y cómo dejaría esto parado a Argentina en este mapa. Y también vamos a tener disertantes del mercado latinoamericano, que es el principal destino de los envíos de cebada cervecera y de malta argentino. Entonces, un panorama realmente muy completo de la situación del cultivo, como les decía, tanto de lo técnico como desde lo comercial. Sí, y que habla también del éxito que fue la primera jornada y que les dejó también una vara interesante, alta para igualar o incluso superar, pero recuerdo haber asistido en algunas charlas de manera virtual, por lo menos, en la que se veía desde el lado más desde la agricultura, más técnicos, incluso meteorológico, pero después en toda su cadena y la fase de producción y comercialización, no solamente en el lado exportador, sino incluso con empresas locales y demás que tienen sus principales clientes también aquí en la zona. Sí, exactamente, y un poco reflejar justamente eso, la importancia que este cultivo tiene en nuestra zona, no solo de lo productivo, sino, como vos bien decías, desde lo industrial y desde lo comercial o desde la exportación. El puerto de Bahía Blanca es uno de los principales por los que sale la cebada y el principal exportador de malta. También tenemos ubicado en el complejo una de las más importantes empresas desde el lado de la industria, como lo es Burmal. También tenemos al complejo Quilmes. Es decir, como te decía, se va a estudiar el cultivo desde todas sus aristas. Nuevamente se va a hacer de manera virtual, porque como vos decías, fue muy exitosa la primera jornada que se realizó en 2021, y tuvimos, además de disertantes de diferentes partes del mundo, también oyentes de diferentes partes del mundo, y quisimos repetir ese alcance que gracias a la virtualidad lo podemos conseguir. Bueno, Carolina, le deseamos el mayor de los éxitos y a disposición para lo que quieran difundir en estas jornadas tan importantes para una economía que cada vez toma más trascendencia en Bahía y en la región, así que aprovechando el alcance que tiene Eru3 AM 1080, a disposición los micrófonos. Bárbaro, muchísimas gracias. A vos, que tengas buena semana, Carolina.